Una nueva tormenta geopolítica sacude al Caribe. El presidente estadounidense Donald Trump ha ordenado el despliegue de buques de guerra, marines y hasta un submarino nuclear en aguas cercanas a Venezuela. El argumento oficial: combatir a los carteles de droga considerados como organizaciones terroristas. Pero detrás de este movimiento militar hay mucho más que narcotráfico. Estamos frente a un episodio que mezcla poder, petróleo, control estratégico y la eterna disputa entre Washington y Caracas. En este reportaje vamos a desmenuzar cada detalle. ¿Qué significa este despliegue? ¿Por qué ocurre ahora? ¿Qué respuesta ha dado el gobierno de Nicolás Maduro? Y sobre todo, ¿qué consecuencias puede tener para la estabilidad de toda América Latina? Quédate hasta el final, porque lo que está ocurriendo en el Caribe podría ser el comienzo de una de las mayores crisis diplomáticas y militares de los últimos años. Lo que ha ocurrido en el Caribe no es un simple movimiento diplomático, sino un despliegue militar de gran importancia. Estados Unidos ha puesto en marcha una operación con fuerzas capaces de cambiar el equilibrio estratégico de toda la región. Bajo la orden de Donald Trump, Washington envió al menos 3 destructores de la clase Aegis, un submarino nuclear de ataque, varios aviones de patrulla marítima y cerca de 4.000 efectivos, entre marinos y marines. Cada una de estas piezas militares tiene un propósito específico y, en conjunto, forman una maquinaria de presión con un mensaje muy claro para Venezuela. Encabezando este despliegue, encontramos a 3 destructores de la clase Arleigh Burke, conocidos en la Marina estadounidense como los buques de guerra más versátiles y poderosos. Estos destructores cuentan con el sistema Aegis, un radar y plataforma de combate capaces de detectar y neutralizar amenazas aéreas, misiles balísticos y submarinos enemigos. Cada uno de ellos está equipado con hasta 90 celdas de lanzamiento vertical, que pueden disparar misiles Tomahawk de largo alcance, misiles antiaéreos estándar o torpedos antisubmarinos. En pocas palabras, son fortalezas flotantes diseñadas tanto para defender como para atacar. Su sola presencia frente a las costas de Venezuela envía un mensaje evidente: Estados Unidos está preparado para actuar. Pero si los destructores son visibles, la verdadera amenaza es invisible. Hablamos de un submarino nuclear de ataque, cuya localización exacta nunca se revela públicamente. Estos submarinos pueden permanecer meses bajo el agua sin ser detectados, y están armados con torpedos de alta velocidad y misiles de crucero que podrían alcanzar objetivos en territorio venezolano en cuestión de minutos. En el tablero geopolítico, la presencia de un submarino nuclear significa una capacidad de disuasión que pone a Venezuela bajo constante presión, incluso si nunca llega a disparar un solo misil. El despliegue también incluye aviones de patrulla marítima Boeing P-8 Poseidón, especializados en vigilancia aérea, detección de submarinos y monitoreo de movimientos navales. Estos aviones, con tecnología de radar avanzada y sistemas de guerra electrónica, pueden localizar y seguir a buques y submarinos a cientos de kilómetros de distancia. Esto convierte al Caribe en un espacio completamente vigilado por Estados Unidos, reduciendo la capacidad de maniobra de la Marina venezolana. Finalmente, se habla del envío de cerca de 4.000 efectivos, entre marines y marinería. Los marines, conocidos por sus operaciones anfibias, son fuerzas de choque que pueden desembarcar rápidamente en cualquier punto costero. Esto no significa necesariamente que haya una invasión en marcha, pero sí que Estados Unidos quiere mostrar que tiene la capacidad logística y operativa para hacerlo si lo decide. Además de los marines, se despliegan unidades de inteligencia, logística y apoyo naval, creando una fuerza completa, lista para cualquier escenario. Oficialmente, la Casa Blanca asegura que este despliegue militar tiene un solo objetivo: combatir a las organizaciones de narcotráfico que operan en Venezuela y que, según Washington, están íntimamente ligadas al gobierno de Nicolás Maduro. La narrativa es clara: no se trata únicamente de cárteles, sino de un verdadero narcoestado que pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Donald Trump y sus asesores han sido directos, acusan a Nicolás Maduro y a su círculo más cercano
de ser parte de una red internacional de narcotráfico. Washington sostiene que, desde Venezuela, operan rutas que llevan toneladas de cocaína hacia Centroamérica, el Caribe y finalmente Estados Unidos. Por eso, el discurso oficial va más allá de un problema de drogas. Presenta al gobierno venezolano como una amenaza a la seguridad de todo el hemisferio. La administración Trump dio un paso adicional al catalogar a algunos de estos cárteles y por extensión al propio régimen de Caracas como organizaciones terroristas extranjeras. Esta designación no es un detalle menor. Permite al Pentágono y a las agencias de inteligencia actuar bajo el marco legal de la guerra contra el terrorismo, lo que abre la puerta a operaciones militares, ciberataques y misiones encubiertas en territorio extranjero. Otro de los elementos que refuerza esta narrativa es la recompensa ofrecida por Estados Unidos. Originalmente, el Departamento de Justicia ofrecía $15 millones por información que llevara a la captura de Maduro. Hoy, esa cifra se ha incrementado hasta $50 millones, colocándolo en la lista negra de los criminales más buscados por Washington. Este gesto no solo criminaliza al presidente venezolano, sino que además manda un mensaje político. Cualquier negociación futura con Caracas queda condicionada bajo la etiqueta de narcoterrorismo. Lo más llamativo es cómo la administración Trump busca aplicar el mismo esquema que utilizó contra Al-Qaeda o el Estado Islámico, pero ahora en América Latina. El uso de términos como terroristas permite justificar acciones militares directas sin necesidad de declarar la guerra. Es decir, si Washington considera que un gobierno extranjero protege a terroristas, puede tomar represalias, incluso más allá de sus fronteras. En este caso, la etiqueta de narcoterrorismo sirve para legitimar un despliegue que en realidad parece tener motivaciones mucho más amplias. Si en Washington el discurso fue el de la guerra contra el narcotráfico, en Caracas la reacción fue inmediata y contundente. Nicolás Maduro no solo rechazó las acusaciones, sino que convirtió el despliegue militar de Estados Unidos en un argumento para fortalecer la narrativa de resistencia y defensa de la soberanía nacional. Venezuela respondió con movilización masiva, advertencias militares y un discurso cargado de simbolismo patriótico. El primer movimiento de Maduro fue activar a la Milicia Nacional Bolivariana, una fuerza conformada por civiles armados que se integran al sistema de defensa territorial. Según cifras oficiales, se movilizaron más de 4.5 millones de hombres y mujeres en todo el país. Una cifra impresionante, que busca enviar un mensaje. Venezuela no está sola ni indefensa. En imágenes transmitidas por la televisión estatal, se mostraron ejercicios militares, entrenamientos de tiro, marchas y despliegues masivos en plazas y cuarteles. Más allá de la capacidad real de estas milicias, el impacto visual y simbólico fue clave. El pueblo venezolano, preparado para enfrentar cualquier intento de invasión. En sus discursos, Maduro calificó la operación de Trump como una agresión imperialista y un intento ilegal de cambio de régimen. Con un tono desafiante, el mandatario aseguró que Venezuela jamás se arrodillará ante Estados Unidos y que el país está dispuesto a defender su soberanía, cueste lo que cueste. Esta narrativa no es nueva. Desde Hugo Chávez, el chavismo ha construido un relato de lucha contra el imperialismo norteamericano. Pero en este caso, el despliegue real de buques y submarinos frente a sus costas le da un peso inédito a ese discurso. Paralelamente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue puesta en estado de alerta máxima. Se realizaron maniobras militares con aviones Sukhoi, tanques y artillería antiaérea. En varias ocasiones, el propio Maduro apareció acompañado por altos mandos militares, reforzando la imagen de un gobierno cohesionado frente a la amenaza externa. Pero más allá de lo militar, esta confrontación también tiene un fuerte componente político interno. La narrativa del enemigo externo le permite al gobierno movilizar a su base, consolidar el control interno y justificar medidas extraordinarias en medio de la crisis económica que atraviesa el país. Para muchos analistas, la estrategia de Maduro es transformar la amenaza en una herramienta de cohesión nacional, reforzando su legitimidad frente a sectores que aún lo cuestionan.
Para entender lo que hoy ocurre en el Caribe, no basta con hablar de barcos y submarinos. La raíz de esta confrontación viene de años atrás, marcada por una relación conflictiva entre Washington y Caracas, una rivalidad que ha estado atravesada por el petróleo, la política y la geografía estratégica del Caribe. Todo comenzó con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Con un discurso abiertamente antiestadounidense, Chávez buscó reducir la influencia de Washington en América Latina y estrechar lazos con potencias como Rusia, China e Irán. Sus políticas petroleras, como la nacionalización de PDVSA, chocaron directamente con los intereses estadounidenses, y a esto se sumaron sus alianzas militares con Moscú, incluyendo la compra de aviones de combate Sukhoi y sistemas antiaéreos. Desde entonces, la relación bilateral se convirtió en un pulso constante: sanciones, acusaciones de complots y hasta el intento de golpe de Estado de 2002, donde Chávez acusó directamente a Washington de estar detrás de la conspiración. Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro heredó no solo el poder, sino también la confrontación con Estados Unidos. Bajo su mandato, la crisis económica, la hiperinflación y la migración masiva de venezolanos profundizaron la tensión. Washington intensificó sanciones financieras y petroleras, aislando al gobierno de Caracas. En 2020, la llamada Operación Gideon, un fallido intento de incursión armada por un grupo de mercenarios, reforzó la narrativa de que Estados Unidos estaba dispuesto a todo para sacar a Maduro del poder. El Caribe no es un escenario cualquiera. Es una región donde se cruzan rutas marítimas vitales para el comercio global, y que conecta el Canal de Panamá con el Atlántico y el Golfo de México. Venezuela, con las reservas de petróleo más grandes del mundo, se convierte en una pieza clave de este tablero. Y más aún si recordamos que, en los últimos años, China ha invertido miles de millones en la industria petrolera venezolana, mientras Rusia ha enviado armamento y asesores militares. En otras palabras, lo que está en juego no es solo Venezuela, sino la influencia geopolítica en el corazón de América Latina. La presencia de Rusia y China en Venezuela preocupa especialmente a Washington. Moscú ya ha enviado bombarderos estratégicos Tu-160 a territorio venezolano en el pasado, en ejercicios que desafiaron directamente a la OTAN. China, por su parte, no solo ha invertido en petróleo, sino que ha otorgado préstamos millonarios y ha colocado tecnología de telecomunicaciones en el país. Para Estados Unidos, la combinación de un régimen hostil y el apoyo de estas potencias rivales representa una amenaza directa a su seguridad y a su tradicional influencia sobre el continente americano. En América Latina, la mayoría de los gobiernos reaccionaron con prudencia extrema. Algunos aliados cercanos a Washington, como Colombia y Ecuador, expresaron apoyo al combate contra el narcotráfico, aunque sin mencionar directamente el despliegue militar. Otros países más cercanos a Caracas, como Bolivia o Nicaragua, condenaron la acción y la calificaron de agresión. Sin embargo, la mayoría optó por el silencio diplomático, temiendo quedar atrapados en medio de una confrontación que podría dividir al continente en dos bloques, como ocurrió en los tiempos de la Guerra Fría. Las potencias globales también entraron en escena. Desde Moscú, el Kremlin condenó el despliegue estadounidense y advirtió que cualquier intento de cambio de régimen en Venezuela sería visto como una agresión contra un aliado estratégico. No olvidemos que Rusia ya ha enviado bombarderos estratégicos, armas y asesores militares a Caracas en el pasado. China, aunque con un tono más diplomático, recordó que ha invertido miles de millones de dólares en Venezuela y que espera respeto a los acuerdos económicos y a la soberanía de sus socios. En otras palabras, ambos países dejaron claro que no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados si la situación escala. En un mismo espacio se cruzan las ambiciones de Washington, la resistencia de Caracas y el interés estratégico de Moscú y Pekín. Y aunque de momento no se habla de confrontación directa, sí se abre la posibilidad de un aumento de ejercicios militares, venta de armamento y cooperación defensiva entre Venezuela y sus aliados. Todo esto coloca a la región en un nivel de tensión que no se veía desde los tiempos de la crisis de los misiles en Cuba. Las implicaciones internacionales son claras. Este no es solo un problema entre Estados Unidos y Venezuela, sino un conflicto que puede arrastrar a la región entera y reactivar la disputa entre grandes potencias en el hemisferio occidental.
Y lo más preocupante es que todo esto aumenta el riesgo de un incidente accidental que desate una crisis de dimensiones mayores. Tras analizar cada detalle, queda claro que lo que ocurre hoy en el Caribe no es un simple operativo antidrogas. El despliegue de destructores, marines y un submarino nuclear frente a Venezuela refleja un choque de visiones, de intereses y de poder. Por un lado, Estados Unidos con su narrativa de guerra contra el narcotráfico. Por el otro, Nicolás Maduro con un discurso de resistencia soberana. Pero en el fondo, este episodio habla de algo más profundo: petróleo, geopolítica y la influencia de grandes potencias en América Latina. El Caribe se convierte, una vez más, en escenario de tensiones globales. Y lo que allí suceda marcará el rumbo de la región en los próximos años. El riesgo de un incidente está siempre presente, y la línea entre la disuasión y la confrontación se hace cada vez más delgada. ¿Estamos ante un show de fuerza para enviar un mensaje o al borde de una nueva guerra fría en el hemisferio? El tiempo dará la respuesta, pero lo que está en juego es nada menos que el equilibrio de poder en América Latina. Ahora quiero escuchar tu opinión. ¿Crees que este despliegue es solo un acto de presión política o podría ser el inicio de algo más grande? Déjamelo en los comentarios. Si este análisis te pareció útil, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video, porque aquí seguimos de cerca los temas que están definiendo el futuro de nuestra región. Nos vemos en el próximo video.